Hay una verdad incómoda dentro del camino espiritual que rara vez se dice con claridad, una verdad que muchas personas sienten en su interior pero que cuesta aceptar, y es que no puedes elevar tu vibración huyendo de lo que duele. No puedes expandirte espiritualmente negando partes de ti. No puedes vivir en coherencia si solo abrazas la luz mientras rechazas tu sombra. Durante años se nos ha enseñado que elevar la vibración significa pensar positivo, mantener una actitud elevada, rodearnos solo de mensajes luminosos y evitar todo lo que incomoda. Pero esa visión, aunque bien intencionada, es incompleta. Porque la verdadera elevación de la vibración no ocurre cuando tapas lo oscuro, sino cuando te atreves a mirarlo de frente sin juicio. Y hoy quiero hablarte de eso, de la sombra, de la noche oscura del alma, de ese momento del camino en el que algo en ti despierta, pero al mismo tiempo algo se desmorona para siempre. Si estás aquí, es muy probable que ya lo estés viviendo. Tal vez no sepas ponerle nombre, pero sabes que ya no eres la misma persona. Sabes que tu forma de ver la realidad ha cambiado y que no hay vuelta atrás. Carl Jung, uno de los grandes exploradores del inconsciente humano, decía que aquello que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Y esta frase encierra una profundidad enorme. Jung llamó la sombra a todo aquello que no hemos integrado en nuestra conciencia, no porque sea malo, sino porque no supimos sostenerlo en su momento. La sombra está formada por emociones reprimidas, deseos no expresados, heridas no sanadas, miedos, culpas, rabias, tristezas, vergüenzas, inseguridades. Partes de nosotros que aprendimos a esconder para ser aceptados, para encajar, para sobrevivir emocionalmente. Y aquí es donde muchas personas se confunden en el camino espiritual. Creen que despertar es eliminar la sombra, cuando en realidad despertar es integrarla. La sombra no es tu enemiga, es una mensajera. Es la parte de ti que quedó congelada en el tiempo esperando ser vista. Y cuanto más intentas ignorarla, más poder tiene sobre tu energía. Porque lo que no se integra, se proyecta. Y lo que se proyecta, gobierna tu vida desde el inconsciente. Por eso hay personas que meditan, trabajan con energía, hacen rituales, leen libros espirituales, pero siguen repitiendo los mismos patrones, las mismas relaciones, los mismos bloqueos. No es falta de luz, es falta de integración. Y esta falta de integración tiene consecuencias mucho más profundas de lo que solemos imaginar, porque no solo afecta a nuestras emociones o a nuestra vida interior, sino que se manifiesta directamente en la realidad que creamos, en los vínculos que atraemos, en las decisiones que tomamos y en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Cuando una parte de ti queda excluida de la conciencia, esa parte no desaparece, se queda actuando en segundo plano, condicionando tu energía sin que te des cuenta. Por eso muchas personas sienten que avanzan espiritualmente, pero al mismo tiempo viven una sensación constante de bloqueo, de repetición, de estar dando vueltas en el mismo lugar. Es como si algo invisible siempre las devolviera al mismo punto. Y ese algo suele ser una emoción no integrada, una herida no mirada, una verdad interna que todavía no ha sido aceptada. Integrar la sombra no significa recrearse en el dolor ni quedarse atrapada en la herida. Significa permitirte sentir sin huir, observar sin juzgar y reconocer sin identificarte. Es un acto profundo de madurez espiritual, porque solo cuando dejas de luchar contra lo que eres en este momento, empiezas realmente a transformarte. La mayoría de personas intenta cambiar desde la resistencia, desde el rechazo a lo que siente, desde la exigencia de ser distinta, mejor, más elevada, pero esa exigencia crea una tensión interna enorme que fragmenta la energía. La integración, en cambio, une. Y cuando la energía deja de fragmentarse, la vibración se estabiliza. No se eleva de forma artificial, se ordena. Aquí es donde muchas personas confunden intensidad con evolución. Creen que sentir mucho es sinónimo de despertar, cuando en realidad el verdadero cambio se percibe como una calma profunda, una claridad silenciosa, una coherencia interna
que no necesita demostrarse. Integrar la sombra es aprender a sostenerte incluso cuando no te gustas, incluso cuando dudas, incluso cuando te sientes perdida. Es dejar de abandonarte en los momentos incómodos. Y este punto es crucial, porque cada vez que te abandonas a ti misma por no cumplir con una imagen espiritual ideal, refuerzas la herida que precisamente vienes a sanar. La sombra se integra cuando dejas de exigirle que desaparezca y empiezas a escucharla. Cuando te preguntas, ¿qué quiere proteger? ¿Qué historia trae? ¿Qué parte de ti quedó congelada esperando comprensión? En ese acto de escucha, hay una recuperación enorme de energía. Es como si partes de ti que estaban dispersas regresaran a casa. Y ese regreso se siente como una expansión real, no como un subidón emocional, sino como una presencia más plena en tu propio cuerpo y en tu propia vida. Por eso, integrar la sombra no te vuelve más oscura, te vuelve más completa. Te devuelve una fuerza tranquila, una seguridad interna que no depende de la aprobación externa. Y desde ahí, la espiritualidad deja de ser una huida y se convierte en una encarnación. Ya no buscas escapar de la experiencia humana, empiezas a habitarla con conciencia. Y eso cambia todo. En mi propio camino, hubo un momento en el que algo empezó a cambiar de forma muy profunda. No fue repentino ni espectacular, fue silencioso. Empecé a cambiar mi percepción de la realidad, a ver las cosas con otros ojos, a darme cuenta de que ya no podía seguir mirándome a mí misma ni al mundo desde el mismo lugar. Ese cambio de percepción también transformó mi energía. Me sentía más conectada conmigo misma, más alineada con mi esencia, más clara respecto a lo que realmente quería y anhelaba. Pero junto a esa claridad, apareció algo de lo que casi nadie habla en el mundo espiritual: la soledad. Porque cuando tu conciencia cambia, tu vibración cambia, y cuando tu vibración cambia, tu realidad empieza a reordenarse. Ya no puedes mirar con los mismos ojos las cosas que antes te gustaban. Ya no te llenan las mismas conversaciones. Ya no te sostienen los mismos vínculos. Y eso duele, no porque estés retrocediendo, sino porque estás creciendo. Este proceso es lo que muchas tradiciones llaman la noche oscura del alma. No es un castigo, no es un error, no es que algo esté yendo mal. Es una etapa natural del desarrollo de la conciencia. Es el momento en el que las viejas estructuras internas se derrumban, pero las nuevas todavía no se han consolidado. Te sientes entre mundos, entre lo que ya no eres y lo que aún no sabes cómo habitar. Y aquí es donde muchas personas se detienen. Intentan volver atrás, intentan recuperar su antigua versión, intentan anestesiar el vacío. Pero el vacío no viene a destruirte, viene a limpiarte. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la totalidad del ser. Individuarse no es volverse perfecto, es volverse íntegro. Es integrar la luz y la sombra, lo consciente y lo inconsciente, lo aceptado y lo rechazado. Y este proceso no es cómodo. Requiere honestidad radical. Requiere atravesar emociones que preferiríamos evitar. Requiere soltar identidades que nos daban seguridad. Requiere aceptar que algunas personas ya no pueden acompañarnos en esta nueva frecuencia. Y eso no significa que estés equivocada. Significa que estás siendo fiel a ti. Elevar la vibración no es estar siempre bien. Es estar presente con lo que es. Es permitirte sentir sin perderte en la emoción. Es observar tus reacciones sin identificarte con ellas. Es darte el espacio de escuchar lo que tu sombra quiere mostrarte. Porque la sombra no viene a sabotearte, viene a devolverte tu poder. Cada emoción reprimida es energía bloqueada. Cada herida no mirada es una fuga energética. Y cada parte integrada es energía que regresa a ti. Cuando empecé a aceptar esto, algo cambió profundamente. Dejé de luchar contra lo que sentía. Dejé de juzgarme por no estar siempre en luz. Dejé de exigirme una espiritualidad perfecta. Y, paradójicamente, fue ahí cuando mi vibración empezó a estabilizarse de verdad. No como un subidón momentáneo, sino como una coherencia interna más profunda. Me sentía más auténtica, más pura,
más alineada. Sí, también más sola en algunos momentos, pero era una soledad distinta, una soledad consciente, una soledad que no nacía del rechazo, sino del respeto por mi propio proceso. Sabía que estaba en el camino correcto, aunque no siempre fuera fácil. Sabía que no podía forzar conexiones que ya no vibraban conmigo. Sabía que las personas llegarían cuando yo estuviera lista, no desde la carencia, sino desde la coherencia. Y este es un mensaje importante para ti si estás atravesando algo parecido. No estás fallando. No estás perdiendo tu vibración. No estás retrocediendo espiritualmente. Estás integrando. Estás cerrando ciclos internos. Estás recuperando partes de ti que dejaste atrás. La verdadera elevación de la vibración no es una huida hacia arriba. Es un descenso consciente hacia adentro. Es tener el valor de sentarte con tu sombra y escucharla, de preguntarte qué necesita, qué quiere mostrarte, qué parte de tu historia pide ser reconocida. Y cuando haces eso, algo se ordena. No porque desaparezca el dolor, sino porque deja de gobernarte. Si este mensaje resuena contigo, si estás viviendo un cambio profundo en tu percepción, en tu energía, en tu forma de relacionarte con la vida, te invito a que lo compartas en los comentarios. Me encantaría leerte. Y si sientes que este espacio te acompaña en tu proceso, suscríbete al canal. Aquí no venimos a escapar de la sombra, venimos a integrarla para vivir desde una conciencia más auténtica, más libre y más real. Gracias por estar aquí. Namaste.